Hoy vamos a ver una pequeña catequesis sobre, tenemos una hora santa de sanación, pidiendo oración al Señor por nuestras enfermedades no solamente físicas, sino también espirituales. Levanten la mano todos que están hoy en esta noche, que están saludables 100%, que no tienen enfermedad en el espíritu, en el alma, en lo físico, en lo mental. Levanten la mano los que están 100% saludables. Ahí hay un niño. Sí, le creo que ese niño esté saludable, del corazón y de la mente y de todo. Porque los demás, todos necesitamos. De alguna manera estamos afectados emocionalmente, afectivamente o físicamente. Alguna situación siempre nos afecta. Por eso siempre le pedimos la salud espiritual a Dios. Vamos a ver hoy, quiero hacer una reflexión acerca de un personaje que se llama Eneas. Si ustedes no saben quién es él, pues vamos a entender un poco Eneas. Esto lo encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 32 al 34. Ahí encontramos quién era Eneas. Pedro, que recorría todos los lugares, fue también a visitar a los santos que vivían en Lida. Ahí encontró a Eneas, que era un paralítico y desde hacía 8 años yacía en una camilla. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate, arregla tu cama. Y de inmediato se levantó. Todos los habitantes de Lida y Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Palabra del Señor. Ahora ya se dieron cuenta quién era Eneas. ¿Quién era Eneas? Era un paralítico que llevaba ¿cuánto? 8 años de estar en cama, paralítico. Vean las mismas palabras de Jesús. Aquí nos recuerda cuando Jesús dice: mis seguidores harán lo mismo que yo y cosas mayores que yo. Aquí este apóstol Pedro utiliza lo mismo que le dijo Jesús a aquel paralítico: levántate y camina, ponte la camilla en el lomo y camina. Si se dan cuenta, casi son las mismas palabras que Pedro utiliza para Eneas. El contexto, tenemos que ver el contexto de este acontecimiento. En Jope es un puerto a 40 kilómetros al norte de Jerusalén, en el mar Mediterráneo. Lida se encuentra como a 15 kilómetros al interior, al este de Jope. Ambos se encuentran en las tierras planas de Sarón, que era una región muy fértil que vivía de la agricultura. Aquí nos deja claro cómo era la región, plana, valle. La población vivía de la agricultura. La promesa del Señor sigue cumpliendo en sus discípulos y en sus apóstoles. Ahora miremos lo que nos dice Lucas capítulo 4, versículo 40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversos males se los llevaban a Jesús y Él los sanaba imponiéndole las manos a cada uno. Palabra del Señor. Al caer el sol, y uno se pregunta, uno puede pensar en primer momento: ¿por qué hasta al caer el sol? ¿Han visto cuando cae el sol? Queda de día, pero el sol se ha marchado. Hay luz clara, pero el sol se está yendo. Es un momento hermoso. Y uno puede decir: ¿será que a esa hora las curaciones son más fluidas? ¿Será que a esa hora de caída del sol tengo que orar por los enfermos? La respuesta es no. La respuesta es no. Simplemente que para el mundo judío la caída del sol significa que ha terminado el día. Desde el momento que el sol se oculta, el día terminó. Y si el día había terminado, entonces ya se podían hacer milagros, porque por lo general este acontecimiento era el día sábado, que no se podía hacer milagros ni curaciones. Al caer el sol estaba en el primer día de la semana, que era el domingo, y se podían hacer curaciones. Hay gente que a mí me ha preguntado: padre, a la caída del sol, ¿será que podemos orar por los enfermos? No tiene nada que ver eso. A cualquier hora podemos orar por los enfermos. Simplemente al caer el sol termina el día para el mundo judío.
Jesucristo siguió curando a los enfermos a través de la imposición de manos. Y Jesucristo sigue sanando a los enfermos hoy a través de la iglesia, a través de la palabra y a través del Espíritu Santo. El que crea esto, que diga amén. Tampoco creen esto. Jesucristo sigue sanando a través de su iglesia, de su palabra y su Espíritu Santo. Vaya, parece que ahora hay más creyentes. Jesucristo sigue sanando. No ha parado de sanar. Jesucristo sigue sanándonos a través de los sacramentos, a través del Espíritu Santo, a través de la palabra nos sigue sanando. La iglesia tiene el poder que se le dio a los apóstoles y ellos son los únicos que lo pueden transmitir. No voy a entrar en el tema de sucesión apostólica. ¿Quiénes son los sucesores de los apóstoles hoy en día? ¿Quiénes son? Los obispos. Los obispos son los sucesores de los apóstoles. Ellos tienen el ministerio de sucesión, por eso son los obispos los que ordenan sacerdotes, porque ellos son los sucesores de los apóstoles que el Señor transmitió a la iglesia todo el tema de los sacramentos y las curaciones. ¿Quién era Eneas? Eneas vivía en Lida, a 22 millas de Jerusalén. El nombre de Eneas, griego, el nombre nos puede indicar que era gentil o judío helénico, es decir, uno que hablaba griego y había adoptado las costumbres griegas. Vean qué interesante, Eneas no era un hombre judío, Eneas no era un hombre del pueblo judío, era un hombre del pueblo griego con costumbres paganas griegas. Esto es muy importante entenderlo. Todas las curaciones que hacía Jesús o los apóstoles, en muy pocas se menciona el nombre de los que eran curados. Recuerden, la mayoría de curaciones que hizo Jesús no menciona el nombre. Los leprosos que fueran curados, ¿cómo se llamaban? No sabemos, los leprosos. El paralítico del agua de la fuente de Besaida, ¿cómo se llamaba? No sabemos. La mayoría, la mujer que tenía el fluido de sangre, la hemorroísa, ¿cómo se llamaba? No sabemos. La mayoría de personas que eran sanadas no menciona el nombre. No sé si le habían puesto atención a ese tema. No menciona el nombre. No aparece el nombre. Más sin embargo, en este contexto sí aparece el nombre del que es sanado, Eneas, nombre griego. Eneas puede tener un significado bíblico, así su historia solo tenga 4 capítulos. La historia de Eneas solo tiene 4 capítulos en la Biblia. Los eruditos en escritura afirman que el nombre de Eneas fue significativo porque este evento preparó a Pedro para aceptar lo que Dios estaba a punto de revelarle en una visión. Como judío que guardaba la ley, Pedro le costaba aceptar que la salvación de Dios era para todos, incluidos los griegos y los judíos helenizados. ¿Quiénes eran los judíos helenizados? Aquellos griegos que adoptaban la religión judía o las costumbres judías. A esos eran los helenizados. ¿Por qué Dios prepara a Pedro con este milagro? Porque Pedro era uno de los apóstoles que no aceptaba que la salvación era para todos. Pedro al inicio creía que había que seguir cumpliendo la ley para poder tener la salvación. Por lo tanto, aquí se va a dar un acontecimiento hermoso. ¿Qué acontecimiento se dio? Pedro recibe la visión en Jope, en la casa de Simón el curtidor. Eso lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 43. ¿Qué visión recibió Pedro? A ver si alguien se acuerda. De esos que leen la Biblia, ¿quién se acuerda qué fue la visión que Pedro tuvo ahí en Jope, en la casa de Simón el curtidor? Muy bien, hermana, lees la Biblia. Denle un aplauso a la hermana que lee la Biblia.
Fue la visión de los animales. La visión de los animales donde descendían los animales y entonces le dice Dios, no llames impuro a lo que Dios ha bendecido, porque Pedro consideraba que la práctica de comer algunos ciertos animales impuros manchaban al hombre, y él va a tener esta visión que le va a llevar a entender que Cristo ha traído la salvación para todos, no solamente para los judíos. Otra razón por la que se menciona a Eneas por su nombre es por el efecto de curación. Fueron bastantes importantes. No solo se sanó un paralítico, sino todos los que vivieron alrededor de Eneas se convirtieron en el Señor. Pónganle atención a esto. Dios siempre hace milagros no solo para sanar a una persona. Dios siempre hace milagros para sanar a otros que están en el entorno del enfermo, del paralítico. El milagro de sanar este paralítico también sanó el corazón de todos los incrédulos que se convirtieron a Cristo. Todo milagro tiene un propósito de sanación y conversión a los que están a nuestro entorno. ¿Cuántas familias un familiar le decretan una enfermedad, un cáncer? Y todos los familiares que no van a la iglesia, no buscan de Dios, no creen en Dios, abandonaron la fe, abandonaron la iglesia. Cuando ven que Dios actúa en la enfermedad, ¿cuántos regresan? ¿Cuántos se convierten? ¿Cuántos vuelven a creer? ¿Cuántos recuperan la fe? Los milagros siempre tienen el propósito de sanar a otros, no solamente al enfermo. Eneas era bien conocido como el creyente paralizado y como el creyente sanado. Escuche bien este concepto, como el creyente paralizado, como el enfermo creyente pero enfermo. Pero después de ser el creyente paralizado, ¿cómo se conocía? Como el creyente sanado. Levante la mano si alguien ha sido así, sanado, como el creyente sanado. Levante la mano, ahí hay varios hermanos, como el creyente sanado. Ya no le dicen, usted es el creyente paralizado, usted es el creyente que está agüitado, usted es el creyente que ha creído. ¿Estamos entendiendo eso? Por eso es tan importante el milagro de Eneas. Dios usó a Eneas para demostrar su poder a las personas que no le conocían. Dios usa su poder para que los que no le conocen le lleguen a conocer. Levanten la mano si hay alguien que ha venido por primera vez a la iglesia hoy, que alguien lo haya invitado. Alguien que no ha estado viniendo a la iglesia y hoy lo invitaron y vino. Vaya, gracias a Dios todos los que estamos somos los que venimos, ¿verdad? Somos los que venimos todos los jueves. Levanten la mano los que vienen todos los jueves. Ahí están, hay bastantes que vienen todos los jueves. La curación milagrosa que experimentó Eneas también confirmó la afirmación de Pedro de ser un apóstol de los gentiles y no solo de los judíos. La sanación que se dio en Eneas entonces confirmó que Pedro era un apóstol no solamente para el mundo judío, sino también para el mundo gentil. La historia de Eneas nos recuerda, Pedro estaba seguro de lo que iba a suceder. Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Pónganle atención a esto. ¿Qué hacemos nosotros cuando oramos por los enfermos? Bueno, si es la voluntad del Señor, usted puede ser que se sane. Si es la voluntad del Señor, que está bien, confiar en la voluntad de Dios. Pero vean la oración de Pedro. Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. ¿Y cómo contesta el pueblo de Dios? ¿A cuántos paralíticos hoy Pedro nos tendría que decir estas palabras? ¿A cuántos paralíticos hoy Pedro nos tendría que decir esto? Paralítico, levántate en el nombre de Jesucristo y haz tu cama y camina, porque no estás caminando. Avanza porque no estás avanzando.
cree porque no estás creyendo. ¿A cuánto nos tendría que decir Pedro estas palabras de seguridad en nuestra vida? ¿Cuántas mujeres quisieran decirle a su esposo esta noche: esposo paralítico, en el nombre de Jesucristo, levántate y camina? No escucho a las esposas decir amén. ¿Cuántas? ¿Cuántas madres pudieran decir eso esta noche para sus hijos, para sus familiares? Piense cuántos paralíticos tenemos en casa. Piense cuántos paralíticos están alrededor de nosotros. ¿Con qué seguridad tendríamos que decir estas palabras que Pedro le dijo a Eneas? Pedro sabía que él no tenía ningún poder para sanar. Solo Jesucristo. Solo era un instrumento. El poder y la autoridad son de Jesucristo y no de Pedro. Y no de Pedro. Vean que por eso uno no tiene que tener miedo a orar por los enfermos y las necesidades, porque el poder es de Jesucristo. Cuando usted apela y confía y pide a Jesucristo, Jesucristo responde. Pedro entiende que Jesucristo está vivo. Escuche bien, Jesucristo está vivo. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesucristo está vivo? Jesucristo está vivo. Pedro lo sabe, por eso le dice: Eneas, en el nombre de Jesucristo, levántate, porque Jesucristo está vivo. Si usted cree que Jesucristo está muerto, ya desde ahí perdió. Desde ahí perdió, porque tiene que tener la seguridad que el nombre de Jesús, cuando es mencionado, es porque está vivo. Jesucristo no está muerto, Él está aquí para sanar. Él sigue sanando en su iglesia. El problema del milagro es que creemos en Jesucristo, que a veces no creemos que Jesucristo puede hacer las cosas. Ese es el problema. Miramos como un Cristo que está muerto. Los milagros tienen a Cristo como centro. Todo milagro es cristocéntrico. Todo milagro tiene que ver con Cristo. ¿Estamos entendiendo eso? La Virgen María no puede hacer milagros. Los santos no pueden hacer milagros. Jesucristo puede hacer milagros a través de ellos. ¿Quién dice amén? Jesucristo puede hacer milagros a través de los santos, a través de la Virgen, a través de los instrumentos. Jesucristo puede hacer milagros, como lo hizo a través de Pedro con Eneas. Los milagros tienen a Cristo como centro. Ahora voy a hablarles, ya estoy casi terminando, voy a hablarles de Dorca. ¿Saben quién era Dorca? El que me adivine quién es Dorca, le regalo un topoillo después de misa. ¿Saben quién era Dorca? En la palabra, ¿quién es Dorca? Vamos a ver la hermana biblista que está ahí, pilas. Hermana biblista, ¿sabe usted quién era Dorca? Esa sí no me la puedo, dice la hermana. Dorca, les voy a hablar. También era su nombre, era un nombre arameo, pero su nombre griego era Dorca. Ambos nombres significan gacela, una venadita. Ella era discípula de Jesús y abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía para los pobres. También se enfermó y murió Dorca. ¿Qué significa Dorca? Gacela, venadita. ¿Alguien se quiere llamar Dorca? ¿Nadie se quiere llamar Dorca? Mire, como Pedro estaba en Lida, lo fueron a llamar y Pedro llegó a Jope y entró a la casa de Tabita, que le estaba velando en una sala. Ahí todas las viudas le mostraban la ropa que ella hacía. ¿Por qué? Porque Dorca era costurera. Dorca era costurera, hacía vestidos, piezas, prendas, y las viudas llorando le explicaban a Pedro: mira el último vestido que hizo Dorca, mira la última falda, el último arreglo, el último pantalón o vestido que costuró. Y le enseñaban las viudas a Pedro llorando porque Dorca era tan buena, era una mujer generosa.
generosa, abundaba en obras buenas, en limosna para los pobres. Y Pedro, que estaba a unos pocos kilómetros, fue llamado y llegó hasta el lugar donde estaba ella. Pedro sacó a todos de la sala, pónganle cuidado a esto. Pedro sacó a todos los que estaban llorando y les dijo: hermanos, salgan de la sala, vayan a llorar allá afuera, lloren todos allá afuera, pero salgan, déjenme solo con Dorca. Se puso de rodilla y oró. La oración confirma que Pedro no podía hacer nada por ella, sino acudía a Jesús y esperaba una respuesta de él. Mire qué cosa más impresionante. Pedro sabía que él no podía hacer nada, pero se puso de rodilla y hizo una oración a Jesús. Pedro se dirige al cuerpo de Tabita y le dijo: también levántate. Lo mismo que Jesús le dijo al hijo de la viuda cuando lo llevaba muerto: Tabita, levántate. ¿Y saben lo que sucedió? Tabita se levantó, resucitó. Dos milagros poderosos que surgen cerquita, a unos cuantos kilómetros: el de Eneas y el de Dorca o Tabita, que había muerto y que el pueblo la lloraba porque era una persona tan buena. Pedro la levantó y la presentó viva a todos los santos y a las viudas. ¿Cuántos necesitamos que Dios nos devuelva la vida porque nos sentimos muertos? ¿Cuántos necesitamos otra vez vida para el matrimonio, vida para la familia, vida para la fe, vida para todo lo que necesitamos? A veces nos sentimos muertos. Pedro la agarró de la mano y la presentó a todos los santos y a las viudas, viva aquella mujer que ya había muerto y que todo mundo la lloraba. Queridos hermanos, estos textos de la palabra no quedaron solamente para que nosotros recordemos el poder que Dios tiene. Estos textos de la palabra quedaron para que nosotros reafirmemos la fe en Jesucristo, para que creamos en Jesucristo, para que nuestra fe se aumente y nos demos cuenta que el poder de Dios sigue siendo efectivo y activo en nuestra vida. Lo único que necesitamos es tener esa confianza en Dios y creer que Jesucristo sigue haciendo la obra de redención y de milagros. Por eso, dos cosas importantes para esta noche que tenemos esta hora santa de sanación. ¿Cuántos estamos paralíticos? ¿Cuántos hemos sido paralizados por diferentes formas? ¿Y cuántos estamos muertos en el espíritu? ¿Cuántos hemos muerto a ser generosos? ¿Cuántos hemos muerto a ser afectivos? ¿Cuántos hemos sido muertos a ser buenos? ¿Cuánto hemos sido muertos a aquellas obras buenas que creíamos y ahora ya no creemos? ¿Cuántos de nosotros hoy tenemos que decirle al Señor: haznos un milagro, levántanos, danos vida de nuevo, vuélvenos a levantar para tener vida como la tuvo Tabita, que estaba muerta? Amén. Remamara